Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no sé bien a qué hora van a ver el video, pero bueno. Bienvenidos al módulo de informática médica que está dentro de parte de la carrera de médico especialista en oftalmología. Me presento, soy Javier Castro, soy informático en salud, de base soy licenciado en enfermería. Realicé una residencia y la maestría de informática en salud en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Y actualmente me encuentro trabajando en una HealthTech, cumpliendo un rol de consultor principalmente. En esta presentación, sí, la idea en este módulo es introducirnos en un tema clave para lo que es la transformación de los sistemas de salud, que son los sistemas de información en salud, o sea, los SIS. Ya sabemos que estamos en una revolución industrial 5.0, ¿sí? Hoy en plena era digital, los datos y la información dejaron de ser un simple registro pasivo y son un activo estratégico para la toma de decisiones, para planificar, para monitorizar, y reducir errores y optimizar recursos, o sea, múltiples funcionalidades. Y en este contexto también se suman nuevas tecnologías, como es los modelos de los grandes modelos de lenguaje natural, los aprendizajes automáticos, los modelos predictivos, ¿no? Están transformando la forma en que analizamos, interpretamos y utilizamos la información clínica. Pero con más razón es importante entender las bases de cómo se recogen, se procesan y se almacenan y aprovechan esos datos. Por eso vamos a analizar qué son los SIS, cómo funcionan y por qué son fundamentales tanto en la parte clínica como en la administrativa. Antes de hablar específicamente de los sistemas de información en salud, es importante entender qué es un sistema de información en términos generales, ¿sí? Y esto es un conjunto organizado de varios elementos. Personas, procesos, datos, tecnologías, que todos interactúan entre sí con la función de procesar datos y transformarlos en información útil. Acá, como muestra el esquema, el sistema parte de las actividades diarias, ¿sí? Que generan datos y que esos datos se convierten en información útil que ayudan a cumplir los diferentes objetivos de la organización. Acá resalto dos conceptos claves que son datos e información, que no son lo mismo, ¿sí? Los datos son los hechos crudos y la información es cuando esos datos se procesan, se recopilan y se organizan en un contexto específico para que le den un significado. Acá lo bajo un ejemplo más cotidiano, ¿no? En el entorno hospitalario. Pensemos en un hospital con un paciente donde se le registran diferentes datos crudos, signos vitales, frecuencia cardíaca, temperatura, donde se le piden diferentes prescripciones farmacológicas, órdenes médicas que se cargan en el sistema. Por sí solos no son datos que tengan tanto valor, si no están organizados y contextualizados. Lo que hace el sistema de información es recopilar esos datos, estructurarlos y convertirlos en información relevante que esta información no puede ser solamente utilizada por un perfil único, sino que puede ser utilizada por múltiples personas, como por ejemplo médicos, enfermeros, personal administrativo o gestores institucionales, cada uno con sus necesidades específicas. Por eso es fundamental que los sistemas estén diseñados pensando en los distintos usuarios finales y en la utilidad, ¿sí? Que ellos puedan darle a esa información. Y antes de hablar de soluciones tecnológicas, tenemos que entender los problemas que buscamos resolver con un SIS. Acá presento 4 problemáticas frecuentes que afectan la eficiencia y la calidad de nuestro sistema de salud. Ya de por sí sabemos que en la Argentina el sistema de salud está totalmente fragmentado entre lo público, lo privado, obras sociales, medicina prepaga, etc. Entonces, el principal problema es la fragmentación de la información, ¿no? Donde cada institución, efector o nivel de cada institución o cada nivel de atención maneja su propio sistema, no tiene integraciones, entonces esto hace que la información clínica de un paciente esté dispersa en múltiples lugares, lo que genera una continuidad de la atención, ¿no? La accesibilidad, ¿sí? No todos los usuarios profesionales tienen acceso de manera oportuna a esa información clínica y esto puede verse por diferentes cuestiones, políticas, barreras tecnológicas, barreras geográficas y hasta incluso institucionales, ¿sí? Esto es un ejemplo claro de, bueno, acá Capital se ve bastante bien presente, aunque no lo crean en el sistema de información de salud, pero ustedes van a AMBA, van a provincia y lamentablemente hay lugares donde hoy por hoy todavía sigue siendo un registro de papel. La desagregación, ¿sí? Los datos existen, pero no están consolidados, entonces hay datos duplicados, hay inconsistencias, lo que implica una pérdida de trazabilidad, entonces esto después no se pueden generar diferentes análisis poblacionales o individuales para basar y generar evidencia clínica, ¿no? Y obviamente todas estas tres generan una disminución en la calidad del cuidado, entonces no hay información oportuna, no hay y precisa, se corre el riesgo de errores médicos, tratamientos inadecuados, intervenciones innecesarias, duplicado de estudios, etc.
Entonces, hoy por hoy, cuando se habla de un SIS, se habla de que uno tiene que estar obligado a pensar ya en que sean integrados, que sean interoperables, que estén centrados en el paciente. Una vez identificadas estas problemáticas, el siguiente paso es entender cómo están estructurados estos sistemas de información modernos que buscan resolver estas anteriores problemáticas. No son soluciones únicas o cerradas, sino que están compuestos por múltiples dimensiones y componentes, que lo vamos a ver de manera de alto nivel, obviamente. Y acá aparece uno de los grandes desafíos de todo eso. O sea, tenemos un montón de cuestiones, pero la principal desafío hoy por hoy es la integración. Cada uno es importante, cada uno va a responder a un aspecto fundamental del sistema, por ejemplo, la tecnología, la infraestructura, las normas, las regulaciones, la parte administrativa, la parte de interoperabilidad, etcétera, donde cada una pieza es crítica y a la vez si cada una falla, fallan todas. ¿Sí? Entonces, no basta por tener componentes separados buenísimos por cada lado, sino que estos interactúen y estén alineados a los sistemas del sistema de salud. Bueno, a continuación vamos a desglosar un poco uno de estos. Esta imagen lo que hace es reflejar de una forma muy clara cómo se estructura un sistema de información en salud. Van a ver que en el centro del esquema están los componentes funcionales del sistema. Por ejemplo, los más claves son registro clínico, o sea, la historia clínica, los sistemas administrativos alrededor, la interoperabilidad, los sistemas departamentales clínicos, como son laboratorio, imágenes, farmacia, etcétera. Servicios terminológicos, ¿sí? Como que garantizan este uso vocabulario clínico estandarizado, los portales de salud de los pacientes. Y después van a ver que en el anillo intermedio están los que aparecen las dimensiones estructurales que rodean el sistema. Por ejemplo, en la infraestructura, toda la parte del hardware, toda la parte de dimensión organizacional, las regulaciones, evaluación y monitoreo, y la integración con otros sistemas. Empecemos por las dimensiones. Cada una de estas dimensiones aborda un aspecto esencial dentro del ecosistema que estamos presentes todos hoy por hoy, el ecosistema de salud, desde la tecnología, la infraestructura, hasta la relación con otros sistemas. Estas dimensiones no deberían actuar de forma aislada, sino de interrelacionarse para que el sistema funcione correctamente y sea sostenible a mediano, corto y largo plazo, ¿no? Y obviamente darle el valor al sistema de salud. Entonces vamos a empezar por la primera dimensión, que es la organizacional, que es una, aunque no lo crean, es una de las más críticas y muchas veces es la más subestimada cuando se implementan algún tipo de SIS. Y se relaciona directamente con el factor humano y con la forma en que la forma en que la organización estructura sus procesos y sus tomas de decisión y gestiona el cambio. E incluye diferentes elementos, como por ejemplo, empezamos por la cultura organizacional, o sea, si una institución valora la digitalización, valora estos proyectos, estas estrategias de implementación, valora la evidencia y la mejora continua, el sistema va a tener más chance de poder adaptarse con éxito que una organización que no lo considere como prioridad. La gestión del cambio, ¿sí? En todo sistema, en todo cambio de botón, en todo cambio de lugar, va a generar un cambio. Es porque te modifica una rutina, un hábito que ya tenés establecido durante un periodo largo de tiempo, ¿no? Entonces, a ese cambio hay que acompañarlo con anticipaciones, con capacitaciones. ¿Para qué? Para evitar resistencias y poder brindar un soporte mantenido y actualizado a lo largo de esa implementación. Otra parte importante es tener definido roles y responsabilidades claras. ¿Quién carga datos? ¿Quién los valida? ¿Quién los audita? ¿Quién los registra? ¿Quién los administra? Etcétera. ¿Por qué? Porque eso después llega a conflictos internos que lo que hace generar es resistencia. Los procesos bien definidos, ¿sí? Si no hay procesos estandarizados, el sistema digital en sí va a replicar el desorden que había con papeles, pero en formato electrónico, así que hay a veces en el sistema de salud o en instituciones de salud, a veces es complicado estructurar o estandarizar el 100% de los procesos, pero uno puede estandarizar un alto porcentaje. Después, en situaciones particulares, bueno, que se tendrán que ver por otras vías o por otros caminos, pero un 80 o 90% de tu proceso lo tenés que tener estructurado. Ten en cuenta que esta dimensión, ¿sí? Tiene un impacto directo en la productividad, en la calidad de atención y la seguridad del paciente y en la eficiencia operativa, ¿sí? O sea, por eso no se trata solamente de implementar un software, sino de transformar cómo trabaja la organización. Un sistema puede ser el mejor, el más caro, el mejor diseñado, pero si la institución en sí no está preparada para adoptarlo de lo organizacional, puede fallar totalmente. Por eso acá repensemos un poco ese rol de los sistemas de información, ¿no? Más allá de lo técnico.
Y primero remarco esta frase, que no es un proyecto tecnológico. ¿Por qué? Porque implementar un sistema de información en salud no es esto de compro nichos, compro esta empresa, compro esta startup y demás, sino que se trata de una transformación estratégica de la organización. Y la planificación estratégica debe estar alineada con la misión y los objetivos de la institución. Esas cosas que uno lee cuando entra a un lugar y lee la misión y objetivos, bueno, eso tiene que estar alineado con lo que uno va a implementar. Estas citas lo que muestro refuerzan que el valor del sistema no está solo en la tecnología en sí, sino cómo soportan decisiones, cómo se transforman procesos y cómo se mejoran los resultados sanitarios. Por eso es clave considerar a IT, o sea, las tecnologías de información, no como un gasto, sino como un activo estratégico capital en una organización. Y acá, si volvemos a dos diapositivas anteriores, dijimos que uno de los pilares fundamentales era que haya roles claros, liderazgo institucional y procesos bien definidos. Bien. ¿Cómo se concreta esto? Primero, con la gobernanza, ¿no? ¿Por qué? Porque la gobernanza es la estructura que sostiene toda la organización, ¿sí? La gobernanza define quién toma decisiones, cómo se priorizan, cómo se asegura la sostenibilidad de la misma a lo largo del tiempo, ¿sí? Y acá en esta diapositiva mostramos bases concretas, como comenzar. Cada uno puede tener gobernanzas más homogéneas o más heterogéneas o más verticales, más horizontales, etcétera. Pero siempre hay que empezar por un plan maestro de sistema de información. Para eso se va a necesitar una ruta estratégica, ¿sí? Alineada, repito, a los objetivos y misión de la organización. Algo importantísimo, armar un equipo transdisciplinario. Hoy por hoy ustedes entiendo que están en plena formación o ya terminando para obtener su especialidad en oftalmología, pero tarde o temprano pueden llegar a ocupar puestos de gestión o pueden participar en diferentes modificaciones en un sistema de información porque evidenciaron que, no sé, que este botón genera problemas o que este proceso es muy lento, etcétera. Entonces, la mirada de ustedes, la mirada de la parte IT, la mirada de la parte técnica, la mirada administrativa, etcétera, lo que hace es construir toda una participación colectiva y poder mejorar el sistema de información y así también poder conglomerar todos los aspectos que participan dentro de ese ámbito. Construir un modelo de gobernanza implica tal vez tres ejes principales. El político, el operativo y el académico. A veces el académico no está presente, pero en lugares que tienen, por ejemplo, residencias y demás, suele estar presente. El político es los comités o los directorios que marcan esa decisión estratégica, ¿sí? Los operativos gestionales, todos los grupos que ejecutan día a día las actividades diarias, ¿no? Todos somos operativos en sí. Y después está la parte de académica y formación continua, ¿no? Donde uno investiga o monitoriza las diferentes cambios, las diferentes implementaciones para evaluar principalmente. Y sin gobernanza hay que tener en cuenta que el sistema corre el riesgo de quedar como un proyecto técnico sin dirección, ¿sí? Entonces, la gobernanza es uno de los principales ejes para iniciar un proyecto de implementación o un proyecto de cambio para tener definidos los roles y las actividades que tiene que realizar cada uno. Y acá es un breve muestreo de cómo tal vez en algunos hospitales haya un híbrido entre el modelo histórico y el modelo actual, ¿sí? Las diferencias principales del modelo histórico es, ¿no?, que antes se separaba la parte estratégica organizacional con la parte profesional médica, ¿no? Entonces teníamos, por un lado, que se hacían sistemas de información pensados como herramientas independientes, ¿no? O sea, se veía el plan de sustentabilidad económica, entonces se generaban sistemas o módulos relacionados a esa parte, a la administración y la gestión financiera, por un lado, y por el otro lado se pensaba en la parte clínica, la parte médica, la parte asistencial, y se desarrollaban sistemas de información clínicos independientes, pero eran autónomos uno de otro, perdón, y no compartían datos. Y el modelo actual, ¿sí?, propone una visión mucho más integrada, ¿sí? El planeamiento estratégico es transversal a todo el hospital, ¿sí? Entonces une los objetivos institucionales con los clínicos y los económicos. Entonces ya el sistema de información ya deja de ser un componente aislado, sino que es un eje central, estructural, que articula con todos los planes estratégicos que hablamos, con toda la gobernanza, con toda la estrategia de manejo de la información y los diferentes proyectos de tecnología de la información y la gestión del conocimiento. Entonces, esto refleja un poco cómo el modelo actual ve el IT como capital
y no como un sistema de información, como un proyecto tecnológico, sino como una parte estratégica y fundamental de cualquier tipo de proyecto institucional de salud, ¿sí? Bien, entonces, ahora pasemos un poco a la dimensión de infraestructura, ¿sí? A esto nos referimos a todo aquello que hace que el sistema funcione técnicamente bien. Y esto va de lo básico, va de las computadoras, de los servidores, de las redes internas, hasta más complejo, como por ejemplo, no sé, la conectividad entre diferentes sedes, los sistemas de respaldo y los centros de datos y también los dispositivos que capturan datos en tiempo real, los barcodes, o sea, los directores de barras, tablets, etc. Pero no es solamente tener equipos. Lo importante es que esta infraestructura sea suficiente, confiable, accesible y sostenible. Por ejemplo, de nada sirve que yo que haya desarrollado el mejor sistema si al momento del consultorio, de consulta ambulatoria del médico no hay una buena conexión, o el sistema, o se realizan actualizaciones y el sistema no lo puede llegar a cubrir, ¿no? Entonces, esa bella técnica muchas veces termina generando una frustración con el usuario final y hace que el sistema no se utilice como se espera o disminuya la acción. Y acá juega también la interoperabilidad, donde los conceptos en sí, donde intercambian información, ¿sí? Que los distintos sistemas y dispositivos puedan comunicarse entre sí. Y obviamente la seguridad también es un clave importante acá, donde los datos estos tienen que estar protegidos y disponibles. Y acá en muchos contextos, sobre todo en el sector público o en sectores rurales, ¿sí? Esta dimensión de infraestructura suele ser el cuello de botella real. Por ello, al momento de empezar a planificar, al momento de empezar a hacer una planificación organizacional estratégica o al momento de empezar a pensar no sé, la construcción de un servicio, la construcción de consultorios externos, ambulatorios, por ejemplo, la infraestructura no hay que dar por sentada, hay que evaluar, hay que ver cuánto invertir, cuánto mantenerla y cuánto va a costar a costo mediano y largo plazo. En definitiva, esta dimensión es la base operativa, ¿sí? Porque si falla, todo lo demás no tiene sentido, o sea, todo lo demás corre riesgo. Acá entramos en una dimensión clave, ¿sí? Que sirve para garantizar que todo el sistema funcione dentro de un marco seguro, ético y legal, que son las regulaciones. Esta dimensión abarca todo el conjunto de leyes, de las políticas nacionales, provinciales, ¿no? Porque tenemos un sistema federal, ¿no? Entonces, todo lo que abarca políticas, procedimientos y estándares que rigen el uso del sistema de información. Y no solamente hablemos de un marco legal externo, sino también cada hospital o cada institución tiene su propio librito, ¿no? Sus propias normas internas. Entonces también tiene que estar dentro de esta dimensión. Y esto también obliga a considerar quién accede a qué tipo de información, cómo se audita los datos clínicos, quién reguarda la confidencialidad del paciente y qué sanciones tendrían que realizarse en el caso de que haya violaciones a la misma, ¿no? Y es fundamental entender que todo sistema de información impacta en procesos sensibles, ¿sí? En procesos, en tratamientos sensibles del paciente, en diagnóstico del paciente. Entonces, por eso el cumplimiento normativo no hay que tomarlo como algo pesado, como una formalidad, sino que es una garantía de calidad, ¿sí? Que a veces sucede que dice, bueno, la ley hay que hacerlo por eso de la ley, pero no, es una garantía de calidad, de seguridad y confianza institucional. Entonces, y algo para remarcar, ¿no? Que este marco regulatorio también es que tiene que estar vivo, o sea, ¿por qué? Porque la tecnología avanza muy rápido, demasiado rápido. Muchas veces la política no suele actualizarse a la velocidad de las tecnologías. Entonces, así como también los sistemas de información te tienen que actualizar a lo que ya la normativa, las normativas también deberían actualizarse a la velocidad de que crecen las tecnologías. Pero bueno, para que eso no quede obsoleto o se detenga por algún proceso legal, diferentes procesos de innovación, ¿no? En esta diapositiva vemos cómo las regulaciones no son conceptos abstractos, ¿sí? Sino que tienen impacto directo en cómo diseñamos y configuramos el sistema de información. Acá lo que puse es la base de data, ¿no? Que todo sistema en sí tiene que tener o garantizar que las personas puedan acceder, corregir o eliminar sus datos personales si ellos deseen. Ellos son dueños de su información, son dueños de sus datos y si no quiere que un dato figure en su historia, él lo puede sugerir. Y esto tiene que estar explícito, tanto en formularios, en consentimiento digital, etcétera, pero sino también en la lógica al momento del diseño del sistema. A lo largo de estos años, por ejemplo, surgieron diferentes leyes, como el ejemplo de la ley de género, entonces ahí tuvo que haber modificación en diferentes
procedimientos administrativos, como en historia clínica, ¿no? Entonces, el sistema tuvo que reflejar o tuvo que permitir poder reflejar la identidad autopercibida de la persona, respetando el nombre elegido, el género y la visibilidad según corresponda. Entonces también tuvo que haber modificaciones en los procesos de empadronamiento, tuvo que habilitar un tratamiento diferenciado del nombre, o sea, no borrar el nombre legal, pero sí priorizando el nombre elegido por la persona. Cuando surgió la ley de aborto, también el sistema se tuvo que adecuar a eso, o sea, respetar los marcos legales sensibles y garantizar esa confidencialidad. No es lo mismo una ficha general que esté específicamente para estos casos que fichas generadas para cumplir con protocolos legales y clínicos que tengan que ser cumplidos por las normas, ¿no? Y acá, por ejemplo, uno de los más últimos, tal vez uno de los más conocidos, que no, aunque la ley salió hace un par de años, se implementó entre finales del año pasado, si no recuerdo, o este año, perdón, que es la implementación de la receta electrónica. Y esto no es solo un cambio de formato, sino que implicó una transformación regulada por la Ley Nacional 27.553, que lo que hace es establecer el uso válido de recetas electrónicas digitales en todo el territorio argentino. O sea, imagínense esa magnitud, ¿no? Y la ley exige que las recetas contengan todos los datos clínicos, los datos administrativos necesarios, como por ejemplo el nombre profesional, la matrícula, datos del paciente, denominación del medicamento, forma de farmacéutico y diagnóstico, o sea, bastantes datos. Además exige condiciones de trazabilidad y autenticidad y seguridad, o sea, códigos de barra, QR, firma digital y mecanismos para que tanto farmacias, financiadores como prestadores varíen en línea su vigencia. La misma ley establece que tanto el sector público como el sector privado tendrían que garantizar esa interoperabilidad entre sus sistemas y que el paciente pueda acceder a su receta sin necesidad de trasladarse. Por eso, repito, implementar una receta electrónica no es solamente digitalizo un papel, algo que antes se hacía en papel, sino que es rediseñar procesos en varios sectores, varias instituciones, en un marco legal estricto. Bien, pasando a esta dimensión, pone el foco en algo fundamental. Ningún sistema de información en salud funciona aislado. Y acá hablamos de la necesidad de que nuestro sistema pueda intercambiar datos con otros sistemas, tanto externos como internos, ¿no? Entonces, como hablábamos siempre que nuestro sistema de salud está fragmentado, ¿sí? Entonces nuestro sistema de salud nuestros SIS tienen que estar diseñados para que estos puedan interactuar con otros sistemas. ¿Por qué? Porque hay múltiples sistemas. Hay sistemas de prestadores privados y públicos, hay sistemas de financiadores como la obra social, las prepagas, hay organismos regulatorios provinciales y nacionales, hay sistemas de vigilancia epidemiológica. Entonces, esto requiere diseñar las estructuras que permitan interoperabilidad desde un inicio para que los sistemas puedan comunicarse entre sí de forma segura y con un sentido clínico o clínico específicamente según el uso, ¿no? Por ahí, para llevarlo a algo concreto y algo real, es, por ejemplo, nosotros como pacientes a veces tenemos una obra social, una prepaga, y nos vamos a una institución a realizar un estudio y muchas veces hoy por hoy nos piden un token. Bueno, ¿qué significa el token? Es un caso típico de variación de cobertura, ¿no? Donde a través de ese token se ingresa al sistema, valida que sos afiliado a esa cobertura y afiliado a ese plan y que tenés los datos correctos, ¿no? Es un claro ejemplo de cómo un sistema interactúa con otro sistema. Bien, hablamos un poco de las dimensiones, ¿no? De lo que está en el anillo externo, por decirlo. Y ahora hablemos de los componentes y sus relaciones. Esta diapositiva, esta imagen muestra una visión general de las principales componentes y cómo se relacionan entre sí. El alma madre es lo que utilizamos día a día, o lo que ustedes utilizan día a día en general, que es la historia clínica. Ahí el registro clínico, ¿no? Uno organiza y articula información esencial del paciente, pero a su vez compartimos información de otros sistemas, como sistemas administrativos, como sistemas departamentales clínicos, por ejemplo, farmacia, laboratorio, imagen, etc. Podemos codificar los diagnósticos a través de servidores terminológicos. También hay módulos de seguridad dentro de la historia clínica. Podemos traer información que el paciente ingresa a través de su portal del paciente. Pero hay que tener en cuenta que todos estos elementos están conectados y su integración es lo que permite que el sistema funcione como un todo coherente y seguro y sea útil, porque si no, no sirve de nada tener todo separado. Lo importante de ahora es entender, en su rol de médico,
una idea general de este ecosistema. Y entonces en la próxima diapositiva mi idea es ir mostrándole y analizando cada uno de estos componentes en detalles, viendo su rol, ¿sí? Y cómo impactan en la práctica clínica diaria y en la gestión, ¿no? Bien, muchas veces vemos lo asistencial, desde lo asistencial vemos como la parte administrativa un poco como algo lejano, pero en realidad es que sostiene buena parte de la actividad diaria asistencial, ¿sí? Y este componente organiza todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la admisión de pacientes, la gestión de los pacientes, los turnos, los ingresos, las altas, la planificación de los quirófanos. Y si no está bien coordinado, el trabajo clínico se desorganiza totalmente. También maneja lo que es la disponibilidad de recursos, los insumos, el personal humano, la cantidad de camas habilitadas, etc. Y por ejemplo, si no se actualiza correctamente un egreso, puede quedar una cama bloqueada innecesariamente y un paciente que está en guardia en espera de internación puede seguir estando en la guardia. También maneja todo lo que es prestaciones sin convenio, ¿no? Esto es clave para evitar rechazos o glosas después de una práctica médica o de una auditoría. Entonces lo que se hace debe estar correctamente registrado y codificado para que pueda ser reconocido por el financiador. Y además esta parte ¿sí? del sistema alimenta muchas veces los reportes institucionales que terminan impactando en decisiones clínicas y organizacionales. Por eso, aunque entiendo su rol ahora, aunque no carguen netamente en estos módulos, entiendan cómo funcionan y por qué es importante registrar bien en tiempo y forma, ¿no? ¿Por qué? Porque es sencillo, o sea, todo lo que se hace tiene que estar registrado y tarde o temprano todo eso se factura. Si no está bien registrado, no se factura, por ende no hay ciertos beneficios. Acá vemos ejemplos concretos de cómo se materializa este componente. A la izquierda, por ejemplo, van a ver el flujo de pacientes, ¿sí? El AET, AET es admisión, egreso y traslado, ¿sí? Y esta pantalla lo que permite ver es el tiempo real, qué pacientes están activos, cuáles están internados, cuáles están dados de altas, o cuáles están pendientes de traslado. Y es fundamental para organizar camas, coordinar internación, evitar duplicaciones, etc. En el centro van a ver el censo online, ¿sí? Donde imagínense que es como el papel ese que uno utiliza y tiene la habitación, el nombre y apellido, el diagnóstico, la cantidad de internación y el tratamiento, por ejemplo, el antibiótico que está siguiendo. Bueno, este es el censo online. Entonces tiene datos clínicos, datos administrativos consolidados y lo que hace es facilitar los pases de sales, la planificación de recursos, ¿no? Planificar si, no sé, necesito más personal de enfermería, si va a necesitar más médicos de guardia, o incluso para auditorías y también internas como externas, ¿no? Y abajo hay un ejemplo de una aplicación mobile de traslado, ¿no? Que a veces está, a veces no es tan necesaria, pero sí es una herramienta que permite que los traslados entre servicios se registren de forma rápida y segura del celular. Más de uno nos hemos volado porque tenemos que coordinar con el camillero y no lo encontramos, ¿no? Entonces, esto mejora la trazabilidad y acelera la logística asistencial para hacer estudios, traslados, a quirófano, etcétera, mucho más rápido. Estos módulos en sí no son solo administrativos, sino que tienen un impacto directo en cómo trabajamos y si están bien cargados y bien actualizados, el flujo asistencial es mucho más ágil. Por eso es entender, repito, que el registro correcto mejora la gestión diaria y también mejora la atención. Ahora pasemos a los componentes de los sistemas departamentales clínicos, que son los que utilizamos de servicios específicos. Por ejemplo, laboratorio, imágenes, anatomía patológica, farmacia, entre otros. Cada uno de estos suele tener su propio software. ¿Por qué? Porque están desarrollados porque sus flujos de trabajo son muy, pero muy especializados. Por ejemplo, a nivel gran escala, el laboratorio tiene su sistema de resultados, imágenes trabaja donde se almacena con PACS, y tiene un RIS, o sea, un sistema donde vas a ver el tema de los turnos y demás, el estudio de ellos. Anatomía patológica tiene un sistema donde con sus propios módulos de informe, ¿no? Independientemente de todo eso, que cada uno es muy específico, lo importante es que estos estén integrados con el resto del sistema clínico administrativo. Por ejemplo, médico pide un estudio desde la historia clínica, un estudio de laboratorio, ese pedido tiene que llevar al sistema correspondiente, o sea, al sistema del LIS del laboratorio. El laboratorio tiene que devolver una respuesta de, bueno, bien, lo tomamos, ya tenemos la muestra, está en este proceso, está en este estado, finalizó con estos resultados, con estos valores, con estos estándares.
Y lo mismo con las imágenes, ¿no? Se pueden gestionar elementos multimedia, ¿no? Imágenes, radiografías, videos, todos con informes estructurados. Y cuando estas interfaces funcionan bien, se invita a la duplicación de datos, se mejora esa trazabilidad de lo mismo y obviamente se reduce el error humano. Estos son ejemplos reales de cómo los servicios asistenciales utilizan sistemas departamentales en el día a día, ¿no? A la izquierda tenemos el RIS, que es el work list, o sea, el trabajo la lista de trabajo de radiología, donde organiza todos los estudios a realizarse por estudio, por paciente, donde hay datos del paciente es importantísimo. Por ejemplo, no sé si el paciente en la historia clínica se le registró que tiene una alergia a este medio de contraste, bueno, obviamente el equipo de técnico de radiología y los médicos tienen que tener en cuenta esto. También se identifica si el paciente tiene algún elemento dentro de su cuerpo que puede llegar a complicar, no sé, un audífono o algo específico, o tiene algún flujo o algo que le cause un posible peligro, ¿no? También tenemos el centro de registro de estudios complementarios, ¿no? En la parte de la derecha, donde vemos cómo se documentan los informes de sus estudios, como las resonancias, la ecografía, etc. Estos informes deben estar estructurados y completos y tienen que ser de manera accesible de la historia clínica. ¿Y por qué es importante que sean estructurados? Porque después uno va a querer obtener información de lo mismo y si es todo texto libre, eso va a dificultar poder obtener datos importantes. Y abajo van a ver lo que es el LIS, que en inglés significa Laboratory Information System, que este módulo permite eso, ¿no? Cargar los resultados del laboratorio, vincularlos al pedido. Acá están integrados todos los equipos del laboratorio, que son un montón de equipos, cada uno tiene una función específica. Bueno, todos esos resultados van a este sistema. Y acá deja la trazabilidad desde el pedido de la predicción electrónica hasta el envío al resultado de la historia clínica, ¿no? Donde figura quiénes realizaron los estudios, las tomas de muestra, las unidades de referencia, los estándares, los procesos bioquímicos que utilizaron, etc. Bueno, acá vamos. Este componente es uno de los que a mí más me gusta porque hoy por hoy trabajo con esto, trabajo con muchas tablas maestras y muchos componentes de interoperabilidad, ¿no? ¿Y por qué es importante la interoperabilidad hoy por hoy? Volvamos a su concepto básico que permite intercambiar información y es lo que permite que sistemas se entiendan entre sí, se comuniquen y compartan la misma información de manera segura, útil y trazable, ¿no? Y este componente tiene diferentes niveles. Siempre no solo depende de la tecnología, sino que va a depender de la parte organizacional. ¿Qué significa esto? Que va a depender los acuerdos internos, ¿no? De qué información yo te voy a transmitir a otro servicio así, por ejemplo, o de qué información yo te voy a transmitir o voy a recibir de externos. Por eso son acuerdos entre instituciones o política de colaboración o confianza entre diferentes actores del sistema. Después ya hablamos de una parte más técnica. Acá hablamos de la parte de interfaces, de conectividad, de los protocolos de intercambio. Por ejemplo, cuando una institución o un servicio decide comprar un equipo, tiene que tener en cuenta esta parte técnica porque si el protocolo de intercambio no se adecua a lo que maneja la historia clínica, no va a poder integrar ese equipo y los datos van a quedar en el equipo, pero no se van a poder visualizar en la historia clínica. Entonces solamente en la historia clínica va a figurar un informe, pero nada más. La parte de sintáctica, que es el formato de los datos, ¿sí? Que todos hablen el mismo idioma, o sea, es la estructura, ¿sí? Compartida de cómo posibilitar esa comunicación, ¿no? Entonces hablamos de la parte técnica, hablamos de la parte sintáctica, de cómo es la estructura, entonces ahí aparecen diferentes estándares, que tal vez algunos los han escuchado, que habla de HL7, de JSON, de XML, de FIRE, o sea, son estructuras que te dicen, bueno, para la prescripción electrónica necesitas esto, esto y esto. Para las alertas de medicamentos necesitas esto y esto y esto. Para yo enviarte la prescripción de una orden de estudio de laboratorio necesito esto, esto y esto. O sea, está bien estructurado. La parte semántica, ¿sí? Yo considero que es una de las más críticas para la salud de los niveles de interoperabilidad porque la salud es muy específica, es muy granular, ¿no? Entonces, no solo hay que intercambiar datos, sino entender el significado de cada uno. Por eso se utilizan diferentes clasificadores de diagnóstico, como CIE-10 y 11, o diferentes terminologías como SNOMED, o también se utilizan diferentes tablas
únicas de personas, de prestaciones, de lugares físicos, etc. Un ejemplo banal, si un sistema dice glucemia y otro, por ejemplo, dice, no sé, glucosa en sangre, cada uno de tanto el receptor como el emisor lo puede entender de una manera diferente y puede llegar a causar un error, ¿sí? Y acá, esto que decía de las tablas maestras implica la construcción de tablas maestras desde el inicio, desde la base, porque esos datos son los que van a ser transversales a todo el sistema. Y este componente es totalmente esencial si queremos dejar atrás sistemas aislados como el modelo histórico que ahora hicimos referencia y avanzar hacia redes más integradas de atención. Y ahora, acá quiero mostrar un poco de la anatomía del acto médico, ¿no? Y acá vemos cómo la interoperabilidad se refleja en el día a día de ustedes. Cada vez que registran una atención en el sistema, este sistema se apoya en distintas tablas maestras, en distintas tablas. Una vez alguien me dijo que la vida son tablas de Excel y les puedo asegurar que es así. Estas tablas maestras, ¿qué hacen? Garantizan esa estandarización y la posibilidad de compartir esos datos entre módulos y sistemas. Entonces, médico, ¿sí? Acto médico. ¿Quiénes realizan esos actos médicos? Bien, este acto se va a vincular con los prestadores. Entonces, ahí vamos a poder identificar con quién se atendió el paciente, por ejemplo, qué especialidad, bajo qué función, por ejemplo, médico residente de oftalmología, médico jefe residente de oftalmología, médico oftalmólogo, jefe de servicio de oftalmología, ¿no? Y bajo qué función y qué dependencia cumple. Después ponemos, por ejemplo, la tabla maestra de personas, es decir, ¿a quién se realizó esa actividad, ese acto? Bueno, la tabla maestra de personas es generalmente la tabla maestra de pacientes, donde a través de un proceso de empadronamiento uno obtiene diferentes datos, nombre, apellido, DNI, edad, fecha de nacimiento, y donde también obviamente se valida contra, por ejemplo, acá en Argentina, contra los datos del RENAPER, donde se obtiene su cobertura, su plan de salud, sus principales métodos, vías de contacto, como su celular principal, su dirección, su email, todos esos datos, ¿no? ¿Qué es lo que realiza el médico? Va a haber una tabla maestra de prestaciones. Entonces acá va a estar identificado si se realizó un procedimiento, si se realizó una consulta, si el procedimiento que se realizó fue algo quirúrgico, etc. ¿Qué se usa? Bueno, en este procedimiento quirúrgico se utilizó esto, esto y esto. Entonces se utilizaron estos medicamentos, estos insumos, con estos equipos pertinentes a esa intervención. ¿Dónde se realiza? No va a ser lo mismo la configuración para lugares de consultorios ambulatorios, por ejemplo, que un quirófano, que una sala de internación general, que una sala de emergencia. ¿Quién financia? Principal, ¿no? Importante. ¿Quién te va a pagar todas esas prestaciones como médico que realizas? Te lo va a pagar la obra social X, te lo va a pagar la medicina prepaga X, el plan de salud del hospital, etc. Entonces conecta con las obras sociales de la prepaga del financiador. ¿Y qué fue? ¿Qué procedimiento le hiciste? ¿Cuál es el nombre pertinente a ese procedimiento? ¿No? Entonces esto está relacionado al diagnóstico muchas veces, según si es 10, si es 11 o es SNOMED, que te identifica particularmente el procedimiento. Y todo esto es lo que permite que una atención médica no sea solo un texto libre, una nota suelta por así, sino un registro estructurado, validado clínicamente y útil administrativamente. Y además, lo que posibilita es hacer la trazabilidad, la auditoría, recupero de prestaciones, ¿sí? Y análisis de datos reales para tomar decisiones en un futuro. Bueno, estuvimos hablando un poquito recién de SNOMED y de los clasificadores y demás. Y este componente, aunque es medio invisible muchas veces, es clave para todo el sistema. ¿Por qué? Porque esto identifica cómo se nombran los procedimientos, los diagnósticos, los insumos, los medicamentos, etc. Codifican y entiendan los términos clínicos en todas las áreas, ¿sí? Los servicios terminológicos permiten, por ejemplo, que una neumonía, el sistema sepa exactamente a qué diagnóstico nos referimos sin depender de cómo escriba neumonía el profesional, ¿no? Si el profesional escribe neumonía y en vez de poner neumonía con A, lo último puso neumonio, bueno, si hay un sistema terminológico con un tesauro institucional pertinente, relaciona neumonía con neumonía, ¿no? Eso es lo que se puede ya lograrse. También, dentro de los componentes terminológicos, todo esto se logra a través del clasificador de diagnóstico, como CIE 11 o como terminologías clínicas de referencia, como NOM-ICT, que actualmente son las terminologías más granulares, porque en el nivel de salud ustedes saben que las especificaciones son lo que importan.
Y últimamente también se están sumando lo que es el procesamiento del lenguaje natural, que ayuda a encontrar términos, aunque se escriban con variantes, ¿no? Por ahí lo que el procesamiento del lenguaje natural es encontrar similitudes con gran porcentaje de esto, de similitud. Todos estos servicios de los que hablamos, todas estas funcionalidades, están gestionados desde algo que llamamos un servidor terminológico que conecta todos los modos del sistema a nivel semántico. Laboratorio, farmacia, consultorio, ambulancia, etc. Y gracias a esto, ejemplos básicos, podemos completar términos estandarizados, evitar ambigüedades o errores en la codificación, ¿sí? Garantizar que los datos puedan ser registrados y después puedan ser auditados correctamente, interoperables en reportes y tomar decisiones clínicas. Podríamos decir que es un componente técnico, sí, es muy técnico, pero el impacto es directamente a la calidad del acto clínico, del dato clínico. Bien, acá entramos a nuestra madre, ¿sí? A la historia clínica, al registro clínico electrónico, ¿sí? Que es el lugar donde se vuelca toda la información sobre la atención del paciente, ¿sí? Es el eje central de la historia clínica y tal, y probablemente el módulo que actualmente ustedes más interactúan en su práctica diaria. Y este registro generalmente se registra de dos maneras. Por un lado, el enfoque longitudinal, ¿sí? Que sigue al paciente a lo largo del tiempo, donde se documentan los diferentes problemas de salud, ¿no? Las evoluciones de consulta, las órdenes médicas, los resultados de estudios, fichas, eventos clínicos, etc. Y esto se utiliza mucho en el ámbito ambulatorio. Y por otro lado, ¿sí? Está el enfoque episódico. Cuando hablamos de enfoque episódico, hablamos de cada episodio de atención en sus ámbitos respectivos. Por ejemplo, en internación, por ejemplo, en emergencia, por ejemplo, en internación domiciliaria, entre otros. Allí el registro se va a adaptar al contexto, ¿no? Por ejemplo, en emergencia probablemente haya un examen físico del triage que no va a estar en internación, que probablemente no esté en internación domiciliaria. Probablemente haya un parte quirúrgico que haya en internación, pero no lo va a haber en emergencia. Cuestiones específicas, ¿no? Lo importante de esto es que lo que uno carga en este registro clínico electrónico no queda en un solo lugar, sino que esa información se conecta de nuevo con otros sistemas, donde alimenta reportes, tareas de gestión y donde también puede utilizar para investigación y auditoría clínica. Bien, lo importante, volviendo de nuevo, repitiendo, no se limita solamente a guardar datos, sino que garantiza que esos datos sean completos y seguros y que sean accesibles de diferentes lugares. ¿Y por qué es importante que estos datos estén bien? Porque después pueden llegar a activar diferentes alertas clínicas, diferentes soportes del sistema de decisión, que lo vamos a ver en un ratito. Entonces, por eso hablamos que un sistema no solo archiva, sino que asiste en el cuidado clínico, permitiendo, por ejemplo, ver resultados de estudios sin esperar papel, compartir esa información con otras especialidades, sin duplicar ese relato del paciente, identificar patrones clínicos a través de la analítica de datos, por ejemplo, de resultados de laboratorios. Y en definitiva, como a cerrar esta parte de este componente, ¿sí? La historia clínica es una herramienta de apoyo, no lo tomen como una carga administrativa, aunque muchas veces se lo toma así, porque llega un tiempo. Pero el desafío es que esté bien diseñada y que se utilice de manera estructurada, ¿sí? Y que esté al servicio de mejorar la calidad y la continuidad del cuidado. Que a veces las historias clínicas que no están tan bien diseñadas terminan generando una brecha con el médico, con el enfermero, porque termina causando un impacto administrativo de tiempo, ¿no? Que sabemos que igual que el registro documental es totalmente necesario y legal, pero a veces historias clínicas mal desarrolladas terminan generando un tiempo mayor que poder dedicarle asistencial al paciente, ¿no? Y acá cuando hablamos de historia clínica podríamos decir que se divide, o los datos van a tres lugares, por un lado, ¿no? El mayor es el repositorio de información clínica, ¿no? Que es el Clinical Data Repository. ¿Qué hace eso? Ahí se guarda toda la información del sistema. Ahí es el cerebro de la historia clínica, por decirlo. Se concentra toda la información clínica del paciente, que es lo que vemos después en la historia. Cuando nos sentamos en la computadora y vemos, bueno, eso viene del repositorio de la información clínica. Este repositorio va a tomar diferentes fuentes, va a tomar fuentes de laboratorio, de anatomía, de imágenes, todo lo que venimos hablando. Y lo que hace el repositorio es organizarlo y estructurarlo para que estén disponibles cuando el profesional lo necesite. Pero a la vez hay un data warehouse que se llama, que es
mírenlo como un espejo del repositorio de información clínica anterior que nombramos, pero de identificado, o sea que todos los datos están anonimizados y optimizados para la investigación, tanto sea análisis epidemiológico, investigaciones pertinentes de cada profesional, de cada especialidad, ¿no? O para mejora de programas preventivos, etc. Y a su vez, sí, hay una parte documental, que es el del repositorio de documentos, ¿no? Donde se guardan fichas clínicas completas, pero, por ejemplo, consentimientos informados, epicrisis o informes quirúrgicos, ¿no? Que requieren preservarse tal cual se generaron. ¿Y por qué es necesario todo esto para ustedes médicos? ¿Por qué? Porque si bien el dato no está bien cargado, este no va a quedar bien integrado en el repositorio clínico, información clínica, y a la vez esto no va a quedar bien visible para que otros equipos puedan utilizarlos, ¿no? Para equipos de auditoría, de análisis, etc. Entonces, cerrando, el registro estructurado y correcto que alimenta todo el sistema, incluso más allá del momento en que se realiza, es totalmente necesario. Bien, hoy por hoy, bueno, todos hablan de inteligencia artificial, pero hay un tema del que muchos no hablan o se hablan en otro tipo de empresas, como por ejemplo bancarios, aerolíneas, etc. Y en salud es algo que no se habla mucho, pero aunque no lo crean, la seguridad, la ciberseguridad es una de las causas principales. El ámbito de salud, el segundo a nivel mundial que sufre robo de datos, por ejemplo, ¿no? Como para que se den una idea a nivel mundial. Y hay que entender que la seguridad no es un accesorio, no es una condición obligatoria para trabajar con datos sensibles, sino que es un componente más. Hay que tomarlo como algo normalizado y un componente más. Este componente se puede encargar, por ejemplo, de administrar accesos, o sea que no todos pueden ver todo. Cada profesional debería acceder a la historia clínica según su rol y sus funciones. Por ejemplo, un médico que ve la historia clínica no necesariamente debería ver la información administrativa o financiera del paciente. También el componente de seguridad controla los perfiles de usuarios. O sea, ¿qué significa esto? Define qué puede hacer cada uno desde registrar, leer, firmar o modificar algún documento. Esto se va configurando según el servicio, según la jerarquía, según la especialidad. Volvemos a tabla maestra, ¿no? Todos esos atributos que vimos en la tabla maestra de los profesionales, los prestadores, van a poder ayudar a parametrizar todos estos accesos. La firma digital, ¿sí? Que permite validar clínicamente una acción, una orden médica o una evolución. ¿Sí? El log de accesos, cada acción que queda registrada. Es decir, quién entró, qué vio, qué se cargó y en qué momento. Y esto no solo da la trazabilidad, sino que también protege al profesional y al paciente en algún momento excepcional, ¿no? Por una monitoría interna o externa. Todo esto está pensado para proteger la confidencialidad, integridad y la disponibilidad de los datos, pero también para que ustedes como usuarios tengan respaldo frente a auditorías o situaciones legales. Eso es importantísimo. Acá voy a mostrar un ejemplo concreto de cómo se implementan las políticas de acceso y visibilidad dentro de un sistema seguro. Por ejemplo, a la izquierda van a ver que hay un conjunto de panel con niveles de autorización de diferentes secciones de la historia clínica. Por ejemplo, los ítems verdes es lo que puede acceder el médico y los rojo no, sin permiso, y esto se configura el rol del usuario y su perfil y la necesidad de conocimiento de que tiene que saber. Y a la derecha vemos una pantalla de login común, ¿no? La pantalla que uno utiliza el usuario y contraseña, que es el primer paso de seguridad y permite asociar cada acción, luego después registrar al profesional que la realizó. Además, este tipo de ingreso puede estar complementado y por hoy ya es muy escueto si un sistema solamente tiene un solo factor de autentificación. Hoy te piden 2 o hasta 3, por ejemplo, cuando te ingresás y a la vez te piden, no sé, que te llega un código al celular y demás. Es un doble factor de autentificación. El registro de dispositivo a través de la IP también, o incluso algunos te piden hasta certificaciones digitales. Es bastante común en otros lugares. La idea es que el acceso sea seguro, ¿no? Pero también usable, porque a veces también esta cuestión de, me tiene que llevar un código, tengo que poner un token y esto que lo otro, termina siendo engorroso, termina llevando un poco más tiempo, pero va de la mano de la seguridad, ¿no? Y no hay que tomarlo como un control punitivo, o sea, che, te estoy controlando, no, sino algo como una trazabilidad profesional y un respaldo, repito, en caso de auditorías o reclamos de prestadores, financiadores, de pacientes, etc. Bueno, acá tenemos bastante como para hablar, ¿sí? Vamos a resumirlo. Nosotros tenemos una historia clínica, ¿sí? Pero el plus de tener una historia clínica es esto, el soporte para toma de decisiones, CSS, Clinical Decision Support System, ¿no?
Y este componente tiene como objetivo ayudar al equipo de salud a tomar decisiones clínicas más seguras y evidenciadas en guías clínicas. No lo tomen como algo restrictivo porque nunca va a reemplazar el criterio profesional de ustedes, sino que lo va a complementar. Entonces, por eso puse esta imagen. El gráfico lo dice muy bien, o sea, una persona con tecnología y un entorno clínico adecuado sí toma mejores decisiones que una persona de por sí sola. El sistema puede abordar un montón de soporte como perdón, recordatorios automáticos, alertas clínicas, sugerencias diagnósticas, ahora voy a mostrar un par. Todo eso evidenciado en un motor de inferencia que es el que aplica reglas de conocimiento, reglas clínicas a partir de la información que ustedes carguen. Lo importante de este soporte, así como hablábamos con el componente de seguridad, que no sature el usuario, que no moleste, que no te salte una alerta cada rato y demás, sino que esté bien estructurado, que esa alerta aparezca en el paso indicado, en el momento ideal, para que el médico pueda también tomarlo y llamar la atención, ¿no? Y siempre tiene que estar centrado para el paciente y para el profesional. Entonces acá voy a ir mostrando un par de ejemplos, ¿no? Acá les muestro cómo en la parte superior, ¿sí? En la primera imagen tenemos un CSS de alergias. Acá, por ejemplo, el profesional que hizo, intentó indicar ibuprofeno, pero el sistema detecta que el paciente ya tiene una alergia registrada sobre el ibuprofeno, entonces automáticamente le sugiere cancelar esa indicación. Pero el profesional no es un sistema de soporte a la decisión bloqueante, ¿no? El profesional puede continuar con esa justificación, con esa indicación, pero tiene que justificarlo. Y abajo ven otro ejemplo, un CSS de interacción droga-droga, entonces en este caso se está combinando un anticoagulante con otro medicamento que afecta el riesgo de sangrado. Entonces, el sistema te dice, che, alto, para un poco ahí, y te ofrece opciones que pueden suspender, cancelar todo eso, o alternativas, o continuar también, justificando el porqué. También puede sugerir monitorear con más frecuencia, ajustar dosis, entonces fíjense un poco los colores también, fíjense cómo está pensado para llamar la atención. Toma colores del semáforo, verde, rojo, amarillo, che, verde todo bien, amarillo precaución y los símbolos, los iconos, ¿no? De che, precaución rojo, pero no interrumpen necesariamente, saltan cuando hay un factor riesgo concreto. Entonces ayudan a que el sistema piense con el médico, ¿sí? Con los profesionales de salud. ¿Y por qué? Porque el dato que ya está cargado se use para mejorar la seguridad del paciente. Porque obviamente para que esas alertas aparezcan es porque ustedes cargaron ciertos datos. Acá hay un sistema de soporte a la decisión, interacción droga-laboratorio, ¿no? Siempre decimos esto, ¿no? La historia clínica toma fuente de datos de un montón de otros sistemas. Entonces acá el médico está prescribiendo una medicación, una furosemida, un diurético, pero tiene el valor del paciente, un potasio sérico, que le dice, che, le vas a indicar un furosemida, pero a la vez tiene un valor sérico de potasio bajo, entonces puede haber una hipopotasemia, entonces al médico le dice, ojo, che, el último laboratorio de este día, de este horario, o sea, el último laboratorio de potasio sérico que está válido es este, y fíjate que si le administras o le indicas furosemida, puede haber este riesgo. Y lo mismo, te describe ese riesgo, te lo evidencia y te da alternativas de qué puedes considerar a llegar a utilizar o cancelar esa misma indicación, ¿no? Acá es algo pareciera más sencillo, pero extremadamente útil, ¿no? Porque los pacientes añosos o los pacientes que llevan mucho tiempo de internación, ¿no? Se le indica mucha medicación y a veces, si no tenés un CSS de prescripciones, puedes llegar a indicar varias duplicaciones del mismo fármaco por la misma vía, por la misma cantidad. Y eso también lo alimenta a otro equipo, por ejemplo, los equipos de enfermería, donde ellos se van a, obviamente, hay una instancia, ¿no? De validación por parte de ellos, pero si en el caso de que no se administre, puede haber un error y administrarse la misma droga en el mismo turno duplicado por 2 veces, ¿no? Entonces esto va a evitar errores como la sobredosificación, la confusión del paciente, la duplicación del tratamiento, no sé, prolongada, además va a reducir los costos, reduce el trabajo de auditoría, etc. Acá es un sistema de soporte a la decisión bueno y malo, porque ya se hizo estudios sobre esto. Esto es sobre ordered sets, un conjunto de baterías de prácticas, ¿no? Entonces,
En este caso, el sistema, ¿qué hace? Permite seleccionar una condición clínica, ¿no? Entonces, el médico selecciona síndrome coronario agudo y automáticamente, por evidencias clínicas, sugiere un grupo de órdenes médicas de prácticas para indicar que pueden incluir, yo, por ejemplo, medicación, estudio por imagen, el laboratorio, interconsultas o cualquier práctica habitual relacionada a ese cuadro clínico. El profesional puede aceptar todo, puede decir, no, esto sí, o sea, pero ya hay una parte de una base predefinida que te va a ahorrar tiempo, que sobre todo en contextos de urgencias o emergencias o de alta carga asistencial. ¿Por qué? Porque hay una estandarización de conductas según guías clínicas. Pero también se ha comprobado que muchas veces los usuarios finales, los médicos, por cuestiones de tiempo, de no revisar o por cuestiones de que no quieren revisar otras instancias, hacen clic a todo y tal vez ese estudio se lo realizó, ya fue pedido hace media hora, entonces lo que haces es duplicar el estudio, duplicar los costos y a veces en diferentes situaciones no es ideal. Entonces, por eso digo, siempre toda implementación de un sistema, de un módulo de sistema de soporte a la decisión, tiene que ser medido y evaluado. Bueno, estas recomendaciones por problemas, ¿sí? Esta última es paciente que tiene diabetes mellitus tipo 1, ¿sí? Se le aconseja que pedido de este estudio de laboratorio, porque capaz no está dentro de su contexto histórico de laboratorio, o ya se sobrepasó del tiempo y demás. ¿Sí? Son también sugerencias. Hablemos un poco hablamos un poco mucho de historia clínica, no sé, más por toda la decisión. Hablemos un poco de un cambio de modelo que hubo, ¿sí? Muchas veces el sistema de salud, que en algún lado sigue estando presente, que es el sistema paternalista, ¿no? Donde el cambio de modelo va centrado al paciente, donde el paciente tiene que ser un actor activo de su cuidado, de su atención, de salud y enfermedad, ¿no? Y acá entra principalmente el componente portal personal de salud, donde la información está centrada, generada y gestionada por y para el paciente. Y acá vamos a hacer dos diferencias de modelo de atención. Por un lado, el Personal Health Record, ¿sí? Que está centrado en el ciudadano, en el paciente, que no es un registro pertinentemente legal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el paciente, si tiene un reloj que le calcula la frecuencia cardíaca y demás, es un registro para él, pero no es un registro legal para la institución. ¿Cuál va a ser el registro legal para la institución? Va a ser todo lo que se registra en la historia clínica electrónica, ¿no? Eso es, como ya me han visto, que puede ser longitudinal, episódica, y contiene diferentes tipos de información. Y acá en este componente de portal de salud, lo que más surgieron, ¿sí? La pandemia, lo malo y bueno. Si vemos lo bueno, obligó a que la transformación digital en salud avance mucho más drásticamente de lo que estaba esperado o de lo que planificado. Y surgieron muchos portales de salud que muchos tienen la misma funcionalidad, ¿no? Pueden ver sus estudios, sus informes, laboratorios, imágenes, pueden ver las recetas prescriptas, pueden pedir la renovación de la misma, pueden sacar turnos, pueden tener consultas virtuales, pueden saber los médicos que tuvieron acceso a su historia clínica, los usuarios que tuvieron su historia clínica, pueden registrar parámetros simples como por ejemplo control de presión arterial, temperatura, saturación y luego estos que impactan en la historia clínica electrónica, ¿sí? Para generar una continuidad de cuidado y una comunicación también, tener una comunicación con los médicos que atendieron a este paciente, ¿no? Entonces acá hay un rol más activo de la carga de información por el paciente. Y acá una de las funciones, yo creería, más potentes del portal personal de salud es integración con plataformas de telemedicina. Y esto permite mantener el vínculo clínico incluso cuando el paciente está en otra casa, en otra ciudad o en zona de difícil acceso, ¿sí? Hoy por hoy, aunque hay un montón de tipos de teleconsulta, teleradiación, teleradiología, etcétera, la más conocida es la teleconsulta, ¿no? Donde el paciente se conecta con un profesional de su portal, de su salud, y accede a una atención sin necesidad de trasladarse. Yo creo que ya de por sí, en muchas instituciones, ya más del 30% de sus turnos se dan por telemedicina. Sabemos que muchas cuestiones se pueden resolver a través de la teleconsulta virtual, otras no, ¿sí? Pero a nivel de las generaciones, ¿sí? Ya la generación millennial, la generación Z, siempre va por un costo de ahorro de tiempo, costos operativos, ¿no? También uno se tiene que trasladar y eso implica un gasto y demás, prefiere hacerlo a través de teleconsulta. Bueno, ya nos faltan dos componentes, ¿sí? Este componente es
Así como veníamos viendo dónde se registra, que tiene que ser estructurado, los datos y demás, este componente en los que nos permite es medir y aprender todo lo que registramos. Como hemos dicho, los sistemas de información no solamente es un registro, sino que nos permite monitorizar, generar indicadores y tomar decisiones basadas en datos reales. Y acá empiezan a ingresar diferentes, empieza a ingresar lo que es inteligencia de negocios, o en algunos lo maneja el área de bioestadística, o algunos se llama inteligencia de mercado, cada uno tiene su nombre. Pero en general, ¿sí? En esta posición vemos cómo el sistema de salud puede transformar sus datos clínicos, administrativos y financieros en conocimiento útil. Entonces, el proceso, como ya hemos dicho, empieza en la recolección de los datos, de todas las fuentes, de todos los data sources. Data source, perdón. Los sistemas administrativos, la historia clínica, farmacia, laboratorio, etc. Todos esos datos después se integran en el data warehouse, ¿no? Se anonimizan y demás, los datos de los pacientes, y actúan como un gran repositorio único para ser preparado para las consultas. Se generan estos cubos analíticos. ¿Qué hacen estos cubos analíticos? Permitir el cruce de tablas. Entonces, yo si realizo una investigación, por ejemplo, asistencial, para, no sé, un paper, un póster de, no sé, de algún congreso, puedo hacer cruces entre la edad de los pacientes, entre los diagnósticos, la cantidad de internación, de los tratamientos utilizados, de los medicamentos utilizados en la internación, etc. Y a partir de ahí vamos a tener como dos grandes salidas, por lo menos los indicadores multidimensionales que pueden permitir monitorear la calidad, la accesibilidad, la eficiencia asistencial, etcétera, utilizando herramientas como Cognos, Power BI, Locker, o que permiten crear tableros dinámicos o reportes operativos más estructurados para auditorías, para jefes, para directivos, análisis específico, ¿no? Y todo eso se va a visualizar después en dashboard, en tableros dinámicos, ya sean asistenciales, ¿no? Por ejemplo, para detectar desvíos rápidamente, tomar decisiones y conectar mejor el proceso. Por ejemplo, en la izquierda van a ver la proporción y presencia y uso correcto de posibilidad de indicación para los pacientes internados, ¿no? Que es algo básico de seguridad del paciente. En el otro van a ver, en la parte derecha, van a ver lo que es la tasa de infección según el catéter a nivel de 1000 usos de días de uso, ¿sí? Entonces esto van a ayudar a los equipos de enfermería, de control de infecciones, ¿no? A rever su situación. Habíamos hablado de que los soportes de decisiones, ¿no? Tenían diferentes alertas y diferentes acciones. Bueno, también se puede medir todo eso, ¿no? Se puede medir, bueno, cuántas alertas surgieron, de qué tipo de alertas fueron, qué acciones se realizaron, qué profesiones fueron más las que realizaron. Che, en este periodo aumentaban las alertas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué están surgiendo tantas alertas, ¿no? ¿Por qué este periodo? Y todo eso es medible y eso se puede tomar diferentes conductas después. Acá vemos un caso concreto, ¿no? Que ejemplifica todo lo que vimos hablando. Cómo un sistema bien diseñado, con registro estructurado y análisis posterior genera un valor clínico y un valor económico, ¿sí? Yo ahora estoy por ahí más del lado del financiador, en el sentido que estoy en su sistema. Y ellos siempre van a querer, como obviamente, pagar lo menos posible, ¿no? Pero los prestadores también necesitan que se le devuelva ese ingreso, también necesitan reducir sus costos, ¿no? Esta es una captura del programa que se llama Proteja CB, que no sé si sigue estando, pero era un protocolo del Hospital Italiano para atención integrada del accidente cerebrovascular, ¿no? Entonces, gracias al sistema de soporte de la información, se pudieron estandarizar los registros clínicos en diferentes etapas, tanto de emergencia como de internación y rehabilitación. Se cargan en indicadores específicos, por ejemplo, tiempos de atención, evolución, prácticas realizadas. Y luego de analizar esos datos tanto de punto de vista clínico como costos, los gráficos de la derecha van a ver que se muestra una reducción progresiva del tiempo de internación en paciente con ACV o accidente isquémico transitorio, tanto como en piso general como en una unidad específica de stroke, ¿no? Y obviamente esto tiene reducción de tiempos de internación, va a tener impactos directos en mejor resultados clínicos, mejor riesgo de complicaciones intrahospitalarias, reducción de días de cama, con obviamente ahorro de recursos. Y este es un excelente ejemplo de cómo los sistemas no son solamente una herramienta operativa, sino si mejoran procesos, mejoran el sistema económico, tanto en decisiones clínicas y económicas. Bien, y por último, ¿sí? Hablamos ya un poco más de salud colectiva, un poco más del componente poblacional, ¿no? Esta es la parte donde se integran o donde las instituciones tienen que generar reportes para poder controlar enfermedades que están aumentando en la población, para poder determinar dónde ocurrieron esos brotes, qué prácticas preventivas se están aplicando o no, qué no se está aplicando,
y cómo poder realizar esa evolución de los grupos de factores de riesgo, pediátricos o mayores, ¿no? La vigilancia epidemiológica es uno de los componentes, perdón, uno de los pilares principales de este componente que actúa en lo principal, ¿no? Uno con la evidencia epidemiológica trata de actuar desde la prevención y no desde ya la acción, ¿no? Esto es importante para el apoyo de decisiones políticas sanitarias, para generar evidencia para programas de tamizaje, etcétera. Y va con el conjunto eh, también para los diferentes planes de salud que genera cada institución. Ahora, por ejemplo, es simplemente una captura de reportes de tuberculosis, ¿no? Hay zonas más propensas a esta patología, ¿no? Acá en Buenos Aires, por ejemplo. Después hay otros reportes, por ejemplo, relaciones adversas, que son totalmente trazables a la historia clínica del paciente, que va a ayudar, obviamente, a otros módulos, para poder identificar las reacciones adversas, para tener precauciones, para ver con qué se revirtió esa reacción o no se revirtió, si es un antecedente personal, cuál fue la manifestación clínica, si tuvo hipoxemia, si tuvo un ras cutáneo, si, no sé, tuvo eh, vómitos, náuseas, cómo fue esa reacción, si fue leve, moderada, todo esto va a generar automáticamente un reporte de farmacovigilancia que puede ser enviado internamente o a entes regulatorios si lo piden, ¿no? Y esto cumple en sí una triple función. Protección del paciente actual para evitar una reexposición, prevención, ¿sí?, en futuros tratamientos, y la vigilancia institucional y poblacional, permitiendo monitorear patrones de efectos adversos. Bueno, ya finalizando, yo sé que es un poco a veces engorroso, pero si ustedes se toman por ahí el tiempo de pensar a veces en las actividades diarias que uno realiza en un hospital o en una institución, que todo por detrás de lo que están haciendo tiene un porqué, tiene un impacto en módulos y va a consumir alguna tabla, como hacen una idea. Hasta acá, bueno, hicimos un recorrido integral de lo que es el sistema de salud, sus componentes, sus funciones y demás, y su valor estratégico, asistencial, clínico y económico. Les agradezco por escucharme, gracias por la invitación. Acá les dejo mi dato de contacto si alguno quiere interiorizarse o si alguno quiere conocer cómo es este ámbito de la informática en salud, ¿no?, que es un ámbito pero enorme con un montón de posibles funcionalidades que cada uno se tiene que especificar cada vez más en temas más específicos porque cada vez todo esto crece más, ¿no? Así que les agradezco y éxitos en sus carreras. Gracias.